Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Patricia. A lo lejos, a muchos kilómetros está Patricia y la saludamos igual. Muy buenas tardes a quienes están del otro lado del receptor. Y bueno, damos arranque a este filósofo ignorante número 15 de esta temporada. Hoy tenemos invitado e invitada para disfrutar de un banquete, y como no está Patricia, yo me voy a despachar con una especie de editorial, porque cuando no está el gato los ratones se divierten, y han pasado algunas cosas que me van a poner a mí en defensa de los procedimientos, de cómo se llevan adelante los procedimientos, más allá de lo sustantivo de algunos procesos. Quiero decir, suponemos que las elecciones son buenas, suponemos que los concursos a veces son buenos, suponemos que las leyes a veces son buenas, suponemos que los debates preelectorales son buenos, pero qué importantes que son los procedimientos, cómo se llevan adelante los procedimientos para que cualquiera de esos sustantivos que acabo de usar sean definitivamente buenos, ¿no? Las elecciones serían buenas y necesarias para cualquier democracia, para cualquier república, en tanto los procedimientos sean transparentes. Las leyes, incluso. Voy a arrancar por los debates. Los debates serían buenos o sanos, creo yo, el intercambio de ideas también para una democracia o una elección, siempre y cuando los procedimientos de los debates también sean transparentes, sean equitativos, sean justos. E incluso algunas leyes con las cuales yo podría estar en desacuerdo, en cuanto al contenido. Una ley, por ejemplo, que disponga que la gente que duerme en la calle debe ser prisionalizada. En principio yo estaría en desacuerdo con eso. Pero nuevamente depende de los procedimientos, porque si capaz que vos le das la opción a la persona de poder dormir bajo un techo en condiciones humanas, en condiciones confortables, en condiciones que no sea invierno en la calle, podríamos ponernos a conversar. Pero nuevamente tenemos problemas con los procedimientos, con la realidad de cómo los procedimientos se llevan adelante y cómo eso puede pervertir sustantivos que en principio podrían ser buenos. Así que las formas importan, los procedimientos importan, y eso estaríamos defendiendo también en este filósofo ignorante. Pero vamos a presentar a Patricia, vamos a presentar al otro conductor de este programa, y arranquemos como se debe el filósofo ignorante del día de hoy. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Bien, tengo a mi izquierda a Fernanda Diab. Hoy te voy a presentar de otra manera, Fer. Voy a decir que sos profesora de Ética 1 y de Filosofía Política en la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y atentos a los estudiantes que estén escuchando en este momento, que la semana próxima es que arrancamos con Ética Exacto. 1. ¿Cómo anda, Fernanda? Bien, muchas gracias por la invitación. El lunes que viene comienzan los cursos y bueno, en un año muy especial porque
tenemos un cumpleaños que son los 300 años del nacimiento del gran filósofo Immanuel Kant, así que todo el curso va a ser un gran cumpleaños. Ahí está, sí. Un Es más, capaz que te dedicás todo el curso a Kant y ya está. Sí, por mí fuera, pero creo que, bueno, los otros pensadores o corrientes van a estar permanentemente en referencia, se van a dar en referencia a Kant. Ah, bueno, es una buena forma de seguir dando Kant. Mi planificación para este año. Bien. Y a mi derecha tengo a don Ricardo Marquicio, que le da por dar teoría del derecho en la carrera de grado y teoría y epistemología del derecho en el posgrado. ¿El posgrado cómo se llama? Doctorado en Derecho. Ah, es complicado. A ver, el título de hoy por hoy de la carrera de grado en Derecho, ¿sigue siendo doctor en...? No, claro, todos los digamos, incluso mismo en la facultad se dice como en broma que era un doctorado trucho, digamos, porque en realidad era un título de grado que llevaba 6 años, era un título de grado que llevaba 6 años, y en el plan 2016 se cambió la titulación, ya los títulos son abogado, escribano y licenciado en Relaciones Internacionales. Y entonces la facultad, con bastante esfuerzo y tiempo, digamos, creó un programa de doctorado. O sea, hay maestrías y en este momento están trabajando en una maestría académica. Hay maestrías profesionales, hay un doctorado, que sería el genuino doctorado en este momento, que va por la segunda generación. Bien, bien. Y ahí das teoría y epistemología del derecho, tus estudiantes te aman, me imagino. No, digamos que la popularidad de filosofía y teoría del derecho no es la más alta. No. Pero no, el curso funciona. La gente, digo, en el fondo la gente que estudia otras disciplinas jurídicas se termina dando cuenta que los problemas teóricos, filosóficos que uno quiere echar por la puerta entran por la ventana. Claro. Así que más vale al menos no ignorarlos. Más tarde o más temprano aparecen, saltan, por algún lado salta la ficha. Exactamente. Bueno, pero hoy... Pero no, además aclaro que me encantaría el curso de Fernanda. Sí, claro. ¿A qué hora es? Sería un alumno muy devoto, quizás le caigamos, no sé. Vos avisale ahora que se puede ir de oyente, ¿no? Apenas entran los estudiantes en los salones. Te das cuenta. Bueno, hoy tenemos una pregunta un poco tramposa sobre la cual discutir. Yo hablaba de procedimientos hoy, la vez pasada, la última vez que tuvimos esa banqueta hablamos del procedimiento interno que teníamos, pero esta vez lo cancelamos ese procedimiento, procedimiento que tirábamos 3 temas que se daban a elegir, elegíamos 2, uno quedaba como tema suplente, hoy no tenemos tema suplente. Problemas de agregación de preferencias. Exactamente. O sea que suprimimos la democracia, básicamente. Ahora hubo como una especie de consenso ante el planteamiento. Esta vez. Sí, la voluntad general salió solita. En una conversación, además, no fue, digamos, una conversación que no era sobre eso, y dejamos el tema instalado y ya dijimos, no va a haber tema suplente, nunca nos dio el tiempo para un tema suplente, apenas nos da para poder conversar sobre lo que tenemos que conversar, así que no hay tema suplente, y lo pusimos en formato pregunta. Y allí lo que tenemos que ver, porque claro, hay algo que tenemos que dejar claro, nosotros no nos ponemos de acuerdo previamente, no hay una discusión previa donde Fernanda va a tomar este tema por este lado, Ricardo por el otro, y así, y esta es una pregunta, la que voy a formular, que puede dar para mucha cosa, entonces vamos a tener que ordenarnos al respecto, y probablemente tal vez yo formulo la pregunta y cada uno dirá lo suyo y después de repente podemos hacer ese intento de entrecruzar posiciones y decir lo que pensamos sobre el posicionamiento del otro y de la otra. La pregunta es si es el fútbol u otros deportes el opio de los pueblos. Y esto tiene una referencia bastante clara a la frase marxista, la religión es el opio de los pueblos, que a su vez también ha tenido diversas interpretaciones, tal vez no tanto filosóficas, pero sí desde la praxis política, si se quiere. Digamos que por lo menos lo que uno puede asumir inmediatamente es que la religión es el opio de los pueblos porque nos distrae de aquello que sería lo específicamente importante en la sociedad que vivimos. Yo la dejo ahí y el sorteo inicial hecho por escribano público lo ganó Fernanda y por lo tanto va a ser quien ingrese en el debate y vamos a ver por qué lado tomaste esta pregunta. Bien.
Bueno, yo quería ceñirme en primer lugar a la pregunta en sí misma, que refiere a esto que justamente decía Marcelo, ¿no? Al lugar que ocupa el deporte o el fútbol, que es el más popular entre nosotros, en la vida social. Hay muchos aspectos ético-políticos que van a surgir y que están vinculados con el deporte en general y con el fútbol. Pero me interesa esta pregunta. Si uno plantea la pregunta acerca de si el deporte es el opio de los pueblos, eso remite a una enajenación, ¿no? La gran preocupación de Marx con respecto a la religión tenía que ver con su concepción de la ideología. Es decir, estos aspectos en nuestras formas de pensar, de construir valores, identidades, que de alguna manera reproducen, son funcionales a determinado sistema. Pero desde una perspectiva más metafísica, remite a la idea de que hay un ser auténtico que está siendo alienado, enajenado con respecto a sí mismo, ¿no? Es decir, hay un ser auténtico que es una comunidad, una sociedad consciente de sí misma, de sus divisiones de clase, de sus propias condiciones, de su funcionalidad, de sus reproducciones, y hay un modo alienado de vida, es decir, un modo en que no nos damos cuenta de lo que realmente somos. Bueno, hay un montón de supuestos metafísicos muy pesados que son difíciles de justificar. Ha habido muchos teóricos que han pretendido justificar eso y se sostienen en eso, pero que debemos tener en cuenta que, o sea, la pregunta es, ¿hay un ser social o hay un modo de ser de las personas que se enajena, que se aliena ante un espectáculo o en una condición en donde se juega el fútbol? Yo creo que no. Que por el contrario, el deporte, y en particular el fútbol, nos encuentra en una condición que es propia del ser humano. Es decir, una dimensión que se ha entendido como impropia, que tiene que ver con las pasiones, con la emoción, con una dimensión que se clasifica o se categoriza, pero es cuestionable, como irracional, pero que es lo más propiamente humano. Entonces, en esa experiencia vital, que es la de la competencia, la del esfuerzo, la de la lucha, ¿sí?, la de la superación, está algo que es tal vez lo más propio del ser humano. A lo mejor estamos enajenados cuando buscamos o hacemos unos esfuerzos inusitados por encontrar sentido a esto, por ser racional. O sea, me estoy cavando mi propia fosa, ¿verdad? Porque sí. casi que nuestra profesión es el gran fruto de este esfuerzo por la racionalidad. Pero estoy pensando, ustedes se habrán dado cuenta, estoy pensando en Nietzsche. Sí, claro. ¿Sí? Nietzsche descubrió en los griegos, o por lo menos explicitó cómo los griegos habían descubierto este trasfondo que es la existencia humana, ¿no? El trasfondo trágico en el origen de la tragedia. Ese trasfondo es un trasfondo caótico, es decir, nuestra existencia, lejos de ser racional, está llena de caos, de conflictos, de contradicciones, ¿sí?, de espontaneidad, de impulsos, de pasiones. Eso está en nosotros. Que la historia de Occidente sea un gran esfuerzo por bloquear, por canalizar, por encontrar el modo, ¿sí?, para poder convivir, de sujetar ese trasfondo, es otra cosa, pero eso está ahí y no lo podemos negar. Depende de cómo lo canalicemos, da lugares a fuerzas destructivas que no nos permiten la convivencia o no. Y el deporte, si canaliza esas fuerzas, ¿sí? En primer lugar, primera tesis, creo que
no es enajenante, no es alienante con respecto a nuestra propia condición, sino antes bien es una expresión de una dimensión humana muy auténtica, muy propiamente humana. Y en segundo lugar, tiene esta función social, de algún modo, que es canalizar esos impulsos. Hay algo casi freudiano también. Bueno, diría, claro, ¿no? es que Freud sacó bastante letra de Nietzsche. Una pregunta que creo que me sé la respuesta, pero que me parece que lo podemos aclarar, de cuando estás hablando del deporte y el fútbol en particular, tal vez por ser nuestro deporte más popular, es si vos te estás refiriendo a la práctica del deporte, a los espectadores de la justa deportiva, o a ambos. A ambos, porque pensemos en una analogía, una metáfora que no debe ser la primera vez que se hace, con la tragedia griega. La tragedia griega tenía sus actores, quienes participaban en la tragedia, y había un coro también, que podía ser la hinchada, no sé si funciona. Y también los espectadores, que son en quienes se produce una especie de catarsis, se produce una serie de sentimientos que, según el momento de la tragedia griega, cumpliría una función más pedagógica. Ya eso no le gustaba mucho a Nietzsche, pero bueno, en determinado momento para los griegos cumplió también esa función de moralizar. Entonces creo que la respuesta es que esto cabe, digamos, para las dos dimensiones. Muy bien. Bueno, tuvimos una respuesta más metafísica y psicológica por el lado de Fernanda. Vamos a ver por qué lado va Ricardo a la respuesta de esta pregunta. Bueno, yo primero que estoy muy de acuerdo con las cosas que dice Fernanda, voy a ir por otro lado, pero son bastante compatibles. La analogía de Marx es interesante, porque uno podría tomar otro ángulo de esa condición de opio que él atribuye a la religión, en particular, ¿no? Que es la religión, digamos, para Marx de alguna manera sustituye una motivación para sacudir ciertas estructuras de poder, ¿no? Para rebelarse contra un estado de cosas, digamos, negativo en función de Marx, o un estado de cosas perjudicial para los intereses de ciertas personas o de la mayoría de las personas. Ahora, eso que podría aplicarse a muchas cosas. Por ejemplo, podría aplicarse a la ideología. No solo la religión, digamos, el punto sería que la religión proporciona un sistema de creencias que hacen que ciertas personas actúen contra sus intereses, pero eso es aplicable a muchas otras cosas. La religión puede operar de esa manera, pero la ideología también, digamos. De hecho, el marxismo a veces se ha transformado en una religión propiamente dicha en algunos contextos, ¿no? Entonces, pero me parece que con el fútbol o con el deporte la analogía es totalmente desafortunada, o sea, no funcionaría. ¿Por qué no funcionaría? Porque la religión le da un sentido a la religión es instrumental en cierta medida. Porque la religión lo que hace es, digamos, uno practica una religión en función de un objetivo, digamos, trascendente, si se quiere. Pero el fútbol o el deporte como juego justamente se caracteriza por no tener un propósito ulterior al propio esfuerzo. O sea, es un acto que de alguna manera es intrínsecamente valioso o no funciona. O sea, el juego, el deporte lo hace por el mero propósito del juego. Sí, el propósito de un juego es jugar y el propósito del deporte es practicar el deporte. No hay un propósito constitutivo ulterior. Cuando uno le añade un propósito constitutivo ulterior, generalmente lo subvierte, lo corrompe y deja de funcionar el sentido. O sea, quiero decir, obviamente la política se puede apropiar del fútbol, en el sentido de poder usarlo como instrumento de propaganda o en fin. Pero básicamente lo que está haciendo es corrompiendo la esencia del juego, porque la esencia del juego es el sinsentido, o mejor dicho, el sentido constituido por la propia práctica y con ningún propósito ulterior. Entonces ese es el punto esencial del deporte y del juego en sí. Luego, hay un libro muy interesante que es de Bernard Suits, que es el Vida, Juegos y Utopía, donde lo que hace Suits es tomar la fábula de la cigarra y la hormiga. Es decir, cuando la cigarra se está muriendo porque, digamos, viene el invierno y se va a morir, pero tiene unos discípulos con los que conversa que se llaman Escéptico y Prudencia, y la cigarra en definitiva les deja el problema de cuál es decir, qué es lo que diferencia lo que hacemos habitualmente del juego en sí mismo.
Y lo que defiende Sutz, que es muy discutible, pero es que en realidad, si viviéramos una especie de utopía donde tenemos todo resuelto, lo único que importaría serían los juegos. O sea, no tendríamos razones para hacer cosas instrumentales, entonces el valor del juego se advierte cuando nos damos cuenta que nos ponemos un objetivo arbitrario e inventado y lo hacemos difícil a través de reglas. Entonces, eso es el deporte. Es decir, eso que tiene un sentido en sí mismo, que tiene su propia lógica y sus reglas constitutivas en sí misma, no puede ser utilizado, digamos, sin desnaturalizarlo groseramente al servicio de otra cosa. Entonces, yo pienso que la analogía entre el fútbol y la religión no es básicamente correcta y ahí, digamos, sería la primera respuesta al problema. El fútbol no puede ser el opio de los pueblos porque el fútbol no es instrumental, no tiene un sentido. El fútbol es el fútbol y, digamos, solo su propósito se entiende, solo se puede entender si uno asume el punto de vista interno frente a la práctica y simplemente lo disfruta y lo disfruta, lo sigue, lo vive. Esa sería la respuesta más directa a la pregunta. Pretendiendo conocer la respuesta a la pregunta que te voy a hacer y poniéndome casi en abogado del diablo o en el que formula aquellas preguntas que a veces parecen no tener sentido, en esto de hecho me puse a escucharte y noté cierta defensa de lo lúdico, si querés, ¿no? En ese sentido, y después en ese choque en ese choque entre lo lúdico y cierta cuestión utilitaria al servicio de un fin ulterior, yo me puse a pensar en si dentro de ciertos deportes, el fútbol en particular, cuando el fin de un equipo, de un hincha o de quien fuere, que a quien pongamos como protagonista, allí se quiere, el único fin que esa persona se pone es ganar, suponete, hasta donde luego no aparece elementos utilitarios o ciertos sistemas utilitarios que tengan como fin único, último y exclusivo la victoria y no el juego. Si estoy haciendo, si se quiere, una disgregación entre juego y el éxito llamado ganar. Me olvidé de aclarar la analogía con la cigarra, o sea, pero supongo que se entiende que en definitiva lo que está planteando Sutz es que la vida que merece ser vivida es la de la cigarra, con las consecuencias que ella produce, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que la vida de la cigarra es una vida que se vive como si no hubiera invierno. Bueno, el fútbol o el deporte se vive como si no hubiera otra cosa. Uno tiene que meterse en esa realidad y vivirla como si no hubiera otra cosa. Claro, cualquier deporte, el juego como deporte tiene como regla constitutiva ganar. O sea, si uno no juega a ganar, no está jugando el juego. O sea, la actitud... Si alguien juega y no importa ganar, hay un defecto grave en esa... Incluso si uno quiere, por ejemplo, belleza en el juego, que sí hay belleza en el fútbol, pero hay belleza bajo la condición de que los medios sean de alguna manera aptos para ganar, aunque no sean los más sencillos. Pero digamos, si hay medios totalmente inconducentes para el objetivo, por más resultados estéticos que produzcan, no sirven. No, la respuesta sería que un juego se define por por un propósito que es ganar y por unos medios constituidos por las reglas para ganar. Si ganar a cualquier propósito no es parte del juego. Pero claro, incluso con esa óptica hay distintas, uno podría llamarle en un sentido no técnico, pero filosofías del fútbol. Hay gente que entiende que los medios para ganar de alguna manera permiten más que otros que piensan que los medios son más restrictivos, más allá incluso de lo que dicen las reglas. Es decir, que hay medios más nobles que otros para ganar, pese a que las reglas los autoricen. Sí, es decir, bueno, yo qué sé, el estudiante de los años 60, digamos, famoso por utilizar medios, digamos, que incluían pinchar con alfileres. Poco legal. Al rival y esas cosas. Bueno, algunos piensan que eso es, que en la medida en que el árbitro no lo vea, eso está bien. Es decir, tenemos en Bilardo
porque, tal vez el más alto representante. Porque la regla del fútbol, que ahora se desnaturalizó con el VAR, es que, digamos, solo lo que el árbitro percibe es lo que puede ser objeto de una anulación o de una sanción. Entonces, algunos piensan que, bueno, que si mientras la justicia no lo permita, todo eso vale. Otros piensan... Pero ahí son distintas, digamos, concepciones del juego. Sí. Si no hay un propósito de ganar, no hay juego. Mejor dicho, no hay deporte. Sí. Entendí la respuesta en ese sentido. Bueno, ¿qué contestaría yo? Dale, Fernanda. No sé si funciona para todos los deportes. Pienso en la maratón. Cuando la persona se gana a sí misma, pero no gana el juego, no gana la carrera. Sabe que no va a ganar. No corre porque no va a ganar. Se gana a sí misma. Entiendo que está dentro, digamos, de la actividad, pero a veces puede ser una actividad que no implique ese fin, digamos, de ganar. No sé cómo lo ves en ese caso. Pero eso es un es un caso un poquito excepcional, es cierto, habría que pensarlo un poco mejor, pero de todos modos, si la maratón es competitiva, por ejemplo, ahí, y si es competitiva y tiene requisitos de clasificación, probablemente solo compitan quienes de alguna manera han pensado en ganar. Si hay digamos, por ejemplo, incluso en una misma carrera... Creo que la superación puede sustituir también. Sí, no hay duda que como juego la superación puede constituir una motivación plenamente adecuada y el único propósito... Pero en ese caso, claro, no sé si... En ese caso no estoy seguro si está jugando un juego o está simplemente haciendo una estrategia de superación personal. No sé, en ese caso yo no sé si hay un... la definición... No sé si no estamos frente a una actividad instrumental, porque está utilizando el juego a propósito de otra cosa, que es la superación personal o la mejora física. Pero el objetivo del juego es ganar. Pero no deja de ser deporte. O sea, no deja de ser deporte, pero claro, pero no todo deporte sería un juego en ese caso. Claro, sí, está bien. Sí, también hay algo que me parece ahí que tiene que ver con cierta gradación, ¿no? Digo, porque en el caso de la maratón, tal vez pueda ser la primera maratón que participe la persona, pero supongamos, estamos justo ahora que estamos en medio de los Juegos Olímpicos, está la maratón en el Juego Olímpico y de alguna manera una persona para poder participar de esa maratón tuvo que haber ganado algo previamente, digamos, ¿no? Es decir, el llegar a determinado lugar implica el haber obtenido algún tipo de victoria previa que lo logró. En ese caso sí, pero no en las carreras de calle que están tan popularizadas. Ahora, claro, ¿no? Está bien, sí. Hay ahora una competencia, hay una actividad que se puede describir, ¿no? Definir como deporte. Sí. Pero esta descripción relativa al juego no cabe, o por lo menos habría que resignificarla. Sí, estoy de acuerdo. Lo que llamamos deporte a veces tiene un propósito instrumental y a veces tendría en este sentido un propósito intrínseco. Sí. Pero que incluso puede tener cierta parte lúdica, es decir, aunque no sea la del... que sea por fuera de la regla específica del deporte instituido como tal. Claro, el tipo de juegos como el fútbol o los que podrían ser el opio de los pueblos, digamos, o sea, el béisbol, ¿no? Pienso en el béisbol o en el fútbol americano o en deportes, digamos, especialmente deportes de colectivos, deportes de equipo, eso no funciona. La analogía, porque generalmente enfrenta a dos equipos, que entonces, si uno de ellos no quiere ganar, no es posible el juego. Sí. Los Monty Python, cuando suena el silbato, ¿no? En aquella película que son 2 cuadros de fútbol y en lugar de jugar son claro. filósofos. Los griegos contra los alemanes. Es buenísimo, sí. Es muy bueno. Yo quería plantear otra, no sé si vos querías decir una pregunta. No, yo lo que quería mencionar sobre la pregunta es que yo me retrotraje a otra cosa, tomé la religión como un distractor y me llevó a mi amigo Rousseau. Okay. En aquello de... Todos los caminos llevan a Rousseau, ya lo sabemos. En aquello de lo que Rousseau decía sobre las artes y las ciencias y que de repente lo podemos llevar al fútbol, ¿no? Que las artes y las ciencias se extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas que nos sujetan. Y le veía como un sentido similar a la frase marxista en esto de la alienación respecto al fútbol. Ahí hay una relación directa entre Juan Jacobo y Carlitos Marx. Y
a mí se me ocurría que desde determinados ámbitos, desde determinada óptica, es el fútbol algo así como un distractor en términos ético-políticos, donde a través de ciertas estructuras que podemos llamar FIFA, otras estructuras que podemos llamar sociedades anónimas deportivas, representantes de jugadores, se genera toda una especie de organigrama donde a mí me da la sensación que a veces terminan importando otras cosas sino el juego en sí mismo. No estoy diciendo que se deje de lado ganar, porque no, pero parecen ponerse encima de la mesa otros elementos que tienen que ver con determinadas promociones, no solo de productos, sino de figuras que alimentan mecanismos económicos, y que están las empresas en el medio, la venta de camisetas, la venta de suscripciones. Y a veces el juego parece quedar sepultado en ese sentido. El propio VAR, la propia existencia del VAR que vos la mencionaste, no creo que eso tenga per se intereses económicos detrás, pero termina desdibujando muchas veces la naturaleza de un juego, la naturaleza de un deporte, a la espera de eliminar un error humano que no se elimina, además, quiero decir que no se elimina. No, empeora las cosas porque la percepción de injusticia es más grande. Es más grande, claro. Sí, porque incluso... El otro día lo que pasó con Defensores Peñarol es un ejemplo de eso. Alguien dice, lo está viendo en televisión y cómo no se da cuenta. Pero además, atrás de todo esto hay una gran demora, un gran rituales, y rituales también que se pierden en esta cuestión que yo he visto que se está perdiendo, no en la primera divisional C, que la suelo ir a ver a la cancha donde juega el cuadro, porque no hay VAR, no hay nada de eso, pero sí he visto en otros lugares que se festeja el gol, pero se festeja el gol con cierta tibieza. Y pasan 5 o 6 minutos. Claro, y los festejos con cierta tibieza no sabes si seguir festejando o no, y después cuando la tenés que festejar en serio, no lo festejás tan en serio, porque esa catarsis... Claro, es que queda totalmente antinatural hacer festejar. La pasión, digamos, la pasión no puede refrenar y después volverse a andar. Exacto. Entonces, digamos, yo fui también por esas otras distracciones donde de algún modo no es el fútbol el que nos distrae en sí mismo, sino que hay como una especie de cáscara, vuelvo a Rousseau, ¿no? Hay como una especie de cáscara civilizatoria del deporte, con lo cual se lo ha ido recubriendo con el pasar de los años, y que terminan distrayéndonos del deporte en sí. Por ahí es que iban mis cuestiones. Pero antes de ir a lo que vas a decir, Fer, vamos a escuchar una canción que Ricardo nos va a invitar a escuchar esa canción, que seguramente tiene que, de algún modo, bueno, sí, tal vez catártico. No, primero que me costó mucho elegir una canción, porque el fútbol, digamos, podría haber elegido distintas cosas para la canción. Sí. Por ejemplo, podría haber tomado una canción de Pink Floyd que incluye un cantito de los hinchas del Arsenal, que es Fearless. Podría haber tomado, y después leí un libro de un escritor, Manuel Soriano, que es un escritor argentino que viene en Uruguay. No puedo decir el título porque es políticamente poco correcto, pero es un libro genial, que rastrea los cantos de barra brava en las canciones y cómo se produjo eso, y la relación es maravilloso. Por ejemplo, hay canciones de Belan Sebastian o Nick Drake, que dice cómo eso llegó a ser un canto de fútbol. Bueno, pero la que yo traje inspirado en eso, siempre a mí me pareció como un canto de fútbol. O sea, To Bring You My Love es una canción de Paul y Steve Harvey, y además habla de que básicamente de una cantidad de cosas que ha atravesado para traerle amor a alguien. Bueno, ha andado por el desierto, ha andado por el fondo del mar, ha pasado sed, ha sido abandonada por Jesús y para traer amor. Bueno, es lo que hacemos los hinchas de fútbol, ¿no? Exacto. Vivimos así. Incluso si la canción tiene el canto, tiene una letanía, una cadencia de canción de hinchada. Yo algún día se la voy a ofrecer la hinchada de Wanda. No estaría mal. A ver si la quieren adoptar. Y además adora a PJ Harvey, digamos. Creo que compartimos esa adoración, así que el cantito sería algo así como pasé por el desierto a llevarte mi amor. Ahí está. ¿No? ¿Verdad que funciona? Sí. Después de esta introducción vamos a escuchar a Paul y Jim Harvey haciendo To Bring You My Love.
born in the desert. I've been down for years. Jesus, come closer. I think my time is near. And I've traveled over dry earth and floods, hell and high water, to bring you my love. Climbed over mountains, traveled the sea, cast down of heaven, cast down on my knees. I've lain with the devil, cursed God above, forsaken heaven, to bring you my love, to bring you my love, to bring you my love, to bring you my Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos el sensacional entretenimiento, el que piensa pierde. Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. Se acerca la 5ª edición de la Feria Modo Udelar. Si sos docente, estudiante, funcionario o funcionaria, egresado o egresada, podrás postular experiencias innovadoras de trabajo y proyectos transformadores que se están llevando a cabo en la Udelar, vinculados con la gestión. Las presentaciones deberán relacionar la temática seleccionada con la gestión universitaria. La Feria Modo Udelar se desarrollará los días 3 y 4 de octubre. Presenta tu propuesta a través de pósters, stands y otras modalidades hasta el miércoles 31 de julio. Accede a más información en gestion.udelar.edu.uy. Che, qué difícil que está conseguir música nueva. Selector. Sí, total. Mira lo que es esta plataforma. Selector. Siempre la misma banda. Estoy podrido de Franco y su frazada francesa. Selector. Y la música uruguaya, todos los artistas nuevos que están saliendo no suenan en ningún lado. Qué sé yo, me tira música random, sin información. Ya no sé ni lo que estoy escuchando. Podrían llamarse Selector. Squirting Symbols o Shelly Gelatines, me da igual. Selector. ¿Y música de otras partes? Selector. ¿Música que no sea gringa? Selector. Música sin algoritmos. Todas las semanas, música nueva. Acá, en Uniradio. Selector. Vida universitaria. La Fundación Ricaldoni lanza la 2ª edición de su programa Brújula Emprendedora, con apoyo de la incubadora Ingenio. El taller está dirigido a quienes tengan un proyecto de base científico-tecnológico y quieran convertirlo en un emprendimiento. Será dictado por el licenciado en Administración Enrique Estragó. La modalidad será virtual y gratuita vía Zoom, con inicio el martes 6 de agosto e inscripción hasta el miércoles 31 de julio. Accede al formulario y más información en ricaldoni.org.uy. Buenas gente, ¿cómo andan? Acá Agus y Gastón, y con Malditos Planetas los queremos invitar al ciclo maldito que vamos a estar haciendo todos los miércoles de agosto en La Cretina.
cada fecha va a tener gente invitada. El 7 de agosto es Tabaré Rivero y Pamela Catani. El 14 de agosto es con Agarrate Catalina. El 21 de agosto es con Las Milongas Extremas. Y el 28 de agosto es una sorpresita que todavía nos decidimos. Todos los días a las 21. Las entradas por acceso fácil. Nos vemos por ahí. Y las entradas vienen con una copa de vino, así que no se olviden. 21 horas la cretina. Como un rayo aterrizar, la claridad de un segundo siempre se vuelve a encriptar. Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Bueno, no saben lo que fue esto mientras duró la canción y mientras estuvo la pausa. Ya tiramos como 3 temas más acá, que nos va a dar la sensación de hablar de lo mismo, tal vez. Pero yo, antes de ir a Fer, quiero mencionar algo. Quiero recomendarles una serie, si no la vieron, en primera instancia. La serie se llama Ted Lasso. Es una serie acerca de un entrenador de fútbol. Más allá de esa recomendación, hay un jugador que integra ese club, que es un mexicano, que hay algo interesante porque él era futbolista profesional, devino un actor, y acá hace de futbolista, Dani Rojas. Dani Rojas es el personaje, y es interesante porque cuando lleva la pelota va cantando su nombre. Yo me hacía acordar al relator, a esos mitos que hay respecto al puntero que iba relatando la jugada, ¿no? Yo creo que se decía que Pepe se hacía, no sé qué otro hacía este tipo de cosas. ¿Pero vos no lo hacías cuando eras chico? No, sí, claro. Sí, yo lo hacía abundantemente, por supuesto, ¿no? Eso sí, pero me refería a jugadores profesionales que hacían eso. Iba relatando, claro, sí, exactamente. Pero ahí uno lo hacía en tercera persona muchas veces, claro, ¿no? Sí, decir, en tercera uno persona. se relataba a sí mismo como otro, totalmente, como la figura admirada. Eso. Exacto. Bueno, acá mi hijo lo hace, mi hijo tiene 10 años, yo lo voy a hacerlo, claro. Daniel Rojas se relata a sí mismo, canta sobre sí mismo, interesante. Pero tiene una frase que es interesante, que la repite a lo largo de toda la serie, sobre todo la primera temporada, que es "Football is life". El fútbol es vida. Yo la tiro. Así con eso lo que quieras. Pero Fernando, ibas a decir otra cosa. Voy a hacer. Bien, me parece voy a bien. seguir por otro lado. Siga por otro siempre. lado. Compro, yo diría que compro. Sí, a mí me interesa la frase. Compro, me acuerdo incluso de un poema de Borges que hablaba de del truco sobre el truco, que hablaba de que las barajas, bueno, eso sustituyen a la vida. Es decir, el fútbol sustituye a la vida. Es decir, pone en pausa la vida, hace que, o sea, uno puede tener un problema muy grande, porque me ha pasado, tener un problema acuciante, serio, y sin embargo, empieza el partido y me meto en el partido, y el partido es la vida. Habría que ver si no hay algo de opio en eso, ¿no? No en la alienación, pero en el poner la pausa y distraer en ese punto. Pero no creo que en el sentido del que lo decía Marx. No, estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, eso es algo que lo escucho en ustedes y en otras personas y lo admiro porque es algo de lo que carezco. Esa pasión, casi que por nada, no existe en mí. Entonces hay un lugar de incomprensión, que puedo pensarlo de otro modo, intentar entenderlo, pero realmente no lo comprendo. Pero si podría ser la conclusión o el título de lo que dije al principio, el fútbol es la vida, ¿no? Sí, así, sí. Porque si, como dije antes, expresa, si hay algo de auténtico en nuestra existencia, expresa eso, esa autenticidad, esos impulsos, esa tendencia a la competencia, ¿no? A la superación, al esfuerzo, el sufrimiento que está presente, ¿no? Uno lo puede ver en los Juegos Olímpicos, en niveles del deporte que no los puede identificar unos con algo saludable, porque son cuerpos absolutamente deformados, pueden ser muy, muy estéticos, pero realmente músculos atrofiados, caras de sufrimiento, es decir, un nivel de sufrimiento, y bueno, eso es parte de la vida, ¿no? De esa descripción que decíamos antes, de ese trasfondo vital y auténticamente humano de la existencia en general. Así que podría ser en ese sentido
en ese otro sentido, casi que el título de lo que yo decía antes. Eso no quiere decir que no tenga aspectos muy negativos para valorar desde el punto de vista ético y político, cosas que ocurren alrededor o internos, porque son asuntos humanos las cuestiones relacionadas con el deporte. Y es inevitable. Entonces, por un lado, Ricardo planteaba que, bueno, todo lo que pretende ponerle otro fin al juego, al deporte entendido como juego, que no sea el cumplimiento de esas reglas internas que le hacen a sí mismo, es una forma de corromperlo. Esto sería lo que planteaba Marcelo, lo que tienen que ver con las asociaciones ¿no? de fútbol o del deporte que están atravesadas por hechos de corrupción, etcétera. Hasta ahí está bien. Ahora, ¿en dónde estaría el juego auténtico, ¿no? Es decir, no corrompido o que está en sí mismo presente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que independientemente de las definiciones y de entender que hay una expresión del deporte, viendo unos niños, por ejemplo, jugando al fútbol con sus reglas para ganar, más allá de lo que puede ser una expresión auténtica del deporte, es un hecho social. Inevitablemente está atravesado por valoraciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que cabría hacer algunas consideraciones con respecto a lo que ha sido el uso, ¿no? Vos lo planteabas como ejemplo, el uso del deporte desde el punto de vista político. El último gran ejemplo que tenemos es justamente la organización de los Juegos Olímpicos y lo que fueron las repercusiones en torno al acto de... ¿Cómo se dice? La inauguración. A la inauguración, no es un acto, pero es una inauguración. Podría ser un acto de inauguración. Que está atravesado por un montón de valoraciones. La historia francesa es una historia cargada de ciertos valores y generó resistencias, ¿no? Generó resistencias desde la izquierda, por considerarlo del progresismo woke, lo que estaba allí expresándose, desde la Iglesia Católica, y bueno, no llegué a escuchar más. Pero quiero decir que está ahí el juego, está ahí el deporte, y es inevitable que esté atravesado por cuestiones éticas. Pienso, por ejemplo, que hablamos de las hinchadas. Ojalá cantaran la canción y utilizaran eso para expresar algo valioso. Si la cantaran le pondrían cosas espantosas. Pero hemos visto, ¿no? Sí, hace poco vimos un problema que llegó, bueno, insólitamente hasta a la diplomacia. Problemas diplomáticos entre Francia y Argentina por lo que expresaba. Entonces ahí surge todo un tema, ¿no? Bueno, mejor que se expresa en la cancha y que sea un canto de cancha, ¿no? Y que canalice por ahí. Pero ¿por qué está eso allí? Porque es un reflejo, de alguna manera, de la sociedad. ¿Y cuánto funciona como ejemplaridad lo que ocurre, por ejemplo, en la cancha o lo que ocurre en determinados ámbitos? Mucho. ¿No? Entonces, ¿vale tener una mirada crítica o vale tener acciones críticas y de cuestionamientos y de reordenamiento de algunas cuestiones, de algunas conductas? Está bueno para un niño, por ejemplo, ver un espectáculo, no solo donde escucha eso en la hinchada, sino también donde ve gente teniendo acciones mentirosas, ¿no? O engañando. Claro. ¿No? Haciéndose el sonso, ¿no? Acá no pasó nada, ¿no? Por ejemplo, en el voleibol, bueno, la pelota se fue afuera, pero antes había tocado un jugador, el jugador no dijo nada. Tiene que ir el VAR o tiene que, ¿no? Para que se sepa. ¿Cuánto favorece eso? Entonces, discutíamos, me gustaría escucharlo porque justamente discutíamos eso antes, ¿no? No, bueno, eso que dice Fernanda a mí me afecta de cerca, porque yo voy con mi hijo a la cancha, que es muy chiquito, y entonces le he tenido que explicar muchas cosas. O sea, obviamente no me gusta que se vea expuesto a un ambiente donde, por ejemplo, el insulto,
el insulto es moneda corriente, digamos. Donde yo voy no hay mucho más que eso, pero el insulto, la irracionalidad en el peor sentido, o sea, gente que... O sea, yo a veces, por ejemplo, yo a veces converso con él sobre la racionalidad de ciertas cosas que dice la gente, y es un buen ejercicio. O sea, digamos, el hincha de fútbol dice realmente cosas insólitas e increíbles. La gente se permite grados de irracionalidad que no se permiten en la vida. Incluso gente muy inteligente, muy titulada, dice cosas que son absurdas, estúpidas, muy estúpidas. Es decir, no hay duda que el fútbol está afectado por todo eso y el deporte organizado, pero lo que hace que suspenda la vida es que uno siente pasión por eso que está pasando, y eso lo puede aislar de cualquier otra clase de consideración. Entonces yo, cuando juega mi equipo, a mí no me importa lo que la barra está cantando, no me importa todo el contexto, es decir, no me importa los chanchullos de la FIFA, no me importan, sino que me importa que gane, y me importa que juegue bien, y me importa que cumpla sus objetivos. O sea, me genera eso, y eso no es racional. Es decir, me genera algo que evidentemente no puedo controlar ni quiero controlar. Entonces el punto es que el sentido es completo. Es decir, cuando eso se pone en escena y termina ahí. Y después y no hay ninguna razón ulterior para justificarlo. O sea, no hay ninguna razón ulterior para decir me gusta el fútbol por encima de otro deporte. No hay ninguna razón ulterior para decir que me gusta mi equipo por sobre encima de otro. Es decir, no es mi equipo. No pero es, eso te pasa a ti. Pero cuando nosotros sabemos que hay personas para las cuales ocupa un sentido muy fuerte de la vida, ¿no? Una parte muy importante de la vida del fútbol. Y el sentido de la vida es que llegue el domingo. ¿Qué pasa cuando se transforma en ese... Bueno, cuando digamos, toma ese lugar? Probablemente pase como cualquier práctica humana, que se vuelve, digamos, que pierde su propia lógica y que se vuelve omnipresente, ¿no? Y que se vuelve termina devorando a alguien, ¿no? Pero capaz que eso mismo pasa, yo que sé, no sé, con la política, bueno, puede pasar. Si supongamos que alguien por la política deja de lado toda otra cuestión humana, ¿no? Deja de lado su familia, deja de lado y lo único que le importa es decir, o incluso en la vida intelectual puede pasar eso también, ¿no? Es decir, no creo que en eso el fútbol sea diferente. Es decir, obviamente es de naturalizar es decir, el fútbol como práctica, pero eso puede pasarle a muchas actividades, no solo al fútbol, al deporte organizado. Sí, yo creo que ahí sí le veo de repente un paralelismo con lo religioso. Volviendo a la frase de Marx, en el sentido de hay gente que le da sentido a su vida a través de una religión. Y que no es que espere el domingo para el sermón o la misa, o sí, pero que tiene que ver con que el sentido de su vida está atravesado por eso. Y hoy me parece que es bastante patente que hay gente que el sentido de su vida está atravesado por lo que le pase a su equipo. O la carga que tiene en la identidad, ¿no? Exacto. Y en la autopercepción del sujeto. Sí. Pero hay diferencia enorme. Sí. Yo puedo entender que suceda con la religión, e incluso puedo entender que suceda con la ideología política. Sí. Con el fútbol, evidentemente, hay un problema. Hay un problema. Hay una patología. A mí me parece que puede ser... Sí, por eso. Eso me parece que desborda la lógica y el sentido del fútbol. El fútbol o el deporte organizado tiene sentido cuando sustituye la vida por 90 minutos. Claro. Solo por eso es por 90 minutos. Sí. A mí me da la sensación que lo que, digamos, lo pondría en estos términos. Sería legítimo, si se quiere, o haría a la naturaleza de esa pasión si pasa lo que nos pasa cuando vamos al teatro o al cine. Si cuando vamos al teatro, nosotros suspendemos de alguna manera nuestra conciencia, digamos, ¿no? O sea, nosotros nos volvemos de alguna manera como inocentes por 90 minutos, uno está mirando una obra de teatro y no sube al escenario. Esa catarsis, que es lo que hablaba Fernando con la tragedia. O sea, exacto, hacemos la catarsis, pero no subimos al escenario a pegarle a Otelo, porque fíjate Otelo lo que está haciendo, ¿no? Digamos, entonces de alguna manera hay allí como una distancia, pero me parece sí que hay gente que no, hay gente que queda por fuera de eso y que incluso está en esto de la irracionalidad que vos traías, ¿no? A mí me asombra. Yo quiero decir esto, está mal, pero puedo entender el insulto en la cancha. A ver si se entiende. Si quiero decir, suponete que el árbitro cobra algo que vos considerás injusto y ante ese acto de injusticia te rebelás. O ante el rival que ofende, si querés, a un jugador de tu equipo y también, ¿no? Casi como una reacción instintiva. Ahora, ya no puedo entender la predisposición a cuando sale el equipo rival o los jueces, ya el insulto de movida, digamos, porque eso ya me parece que ahí ya estamos ante otros
otros parámetros, ¿no? Y en esto, por eso yo te preguntaba hoy el tema de cuando el ganar se vuelve un fin a veces en sí mismo y cuando hay un montón de elementos. Pero que ganar siempre es un fin en sí mismo. Es un fin en sí mismo. Si pero no puede funcionar. Está bien, pero lo que quiero decir, sí, es cierto. Lo que quiero decir es, luego están los medios que vos pongas en carrera para eso. A mí el otro día me llamaba, vuelvo a poner cuál es la escena, porque el contexto importa mucho. Mi equipo acá en Uruguay juega en la primera divisional C, donde... Y a mucha honra. Por supuesto, pero digamos donde... no perder, digamos, salir a no perder parece no tener sentido. Es decir, porque no hay mucho más lugar para ir para abajo, digamos, ¿no? No hay muchos ascensores que entonces, la otra vez hubo un partido donde uno de los dos equipos, desde el arranque, fue un 0-0. Imagínate, sábado de mañana, frío, lluvioso, 0-0. Todavía tengo marcas de sangre en mis ojos de cómo ha quedado. Pero donde un equipo se predipone a hacer tiempo con el 0-0, a no tuyo. Querer jugar, no era el mío en este caso. Pero me molestaría igual, y me molesta cuando los míos le hacen, actúan frente al juez para tener un favor. Me molesta la sobreactuación. Empiezan a hacer tiempo a los 5 minutos. Todo eso me molesta sobremanera y me parece muy poco virtuoso. Porque está lejos de la honestidad, está lejos de, no sé si hoy por hoy, políticamente hablando, podemos seguir hablando de caballerosidad, pero está lejos de lo equitativo y de todo un montón de valores que el deporte puede poner en juego. Así que el deporte en sí mismo puede poner en juego. Que, digamos, vos tenés un rival contra el cual das todo, pero ese rival no es tu enemigo y le tenés que pegar 2 tiros. Que después te podés dar la mano cuando termina el partido, hayas perdido o hayas ganado. Que la superación, esto que decías vos de la maratón, ¿no? Muchas veces, a veces vos sabés que tu equipo no está en condiciones de competir de igual a igual con el otro, y a veces intentarlo ya vale la pena. Es decir, digamos, si juega Wander, que es el equipo de Ricardo, no te lo tomes a mal, contra el Barcelona de España. Y bueno, yo sé que van a intentar ganar, como decís vos, pero no, digamos, ¿no? Entonces ahí es algo así como hacer el papel más digno posible y ya de algún modo sería. Bueno, ahora bien, yo creo... El resto ético. Claro, bueno, hay algo de eso, ¿no? También lo que llamamos vergüenza deportiva, dejarlo todo. No, pero son valores muy respetables y que el fútbol está creado para realizarlos. Sí. Si uno estudia la historia de las reglas del fútbol, la historia del fútbol, porque el fútbol pasó a ser una práctica milenaria, anárquica, a estar basado en ciertas reglas que era para caballeros, como decían los. Por eso la palabra caballería se aplica en este caso, porque está en el origen de. Si era para que la gente no se lastimara, no. Las reglas del fútbol tienen una enorme belleza porque fueron simplificándose. El fútbol es un deporte de reglas sencillas, pero muy aptas para desplegar virtudes. Me parece que en eso también está la magia y la popularidad del fútbol. Es simple, es claro y es fácil entender qué hay de bueno en él. Y el deporte colectivo tiene, además, ¿sí? Virtudes asociadas que tienen que ver con la pertenencia a un colectivo, con la solidaridad interna, con el no necesariamente sobresalir por encima de los otros, sino porque vos de alguna manera sos un engranaje que forma parte de un equipo. Y todo eso los clubes deportivos lo podrían de alguna manera producir, o lo producen, pero me parece que está un poco atrofiado últimamente. Bueno, yo eso agregaría, además, pero esto ya da para ya, no estaríamos teniendo que ir, pero agregaría también otras virtudes que están ligadas a los derechos humanos, y ahí es donde Ricardo tal vez discrepe en esta cuestión donde el fútbol para vos debería quedar. Para mí cualquier compromiso político, incluso con aquel que nos gusta, con objetivo con lo que desnaturaliza el juego. Claro, yo lo llevo al campo de los derechos humanos porque de alguna manera me parece que es una actividad humana, una actividad social, y que deberían atravesarlo todo. Claro, pero que no escapa a la lógica de lo discutible como... No, por supuesto. En términos virtuosos. Y es político, además, en ese sentido. Dale. Una cosita mínima es... ¿Qué haríamos sin el fútbol con la cantidad de metáforas que nos ofrecen al lenguaje? Hay gente que solamente puede entender lo que decimos y terminamos haciendo una metáfora con el fútbol, ¿no? Bueno, me acuerdo que Sabina decía que él fue motivado a escribir canciones porque él escuchaba el rock en español y decía que parecían declaraciones futbolistas al terminar el partido, las letras. Es interesante. Bueno, eso sería un gran pie para escuchar una canción que no vamos a escuchar porque no la pensé antes, pero hay una canción de Los Caballeros de la Quema que se llama Todos atrás y Dios de 9.
¿no? Y nuestro Dios siempre en Orsay, dice encima, ¿no? Que igual sería un gran cierre para este programa, pero vamos a cerrar con una canción que también es muy representativa del fútbol, que creo que es muy representativa de lo primero que decía Fernanda, en esta cuestión de que el fútbol representa, si se quiere, lo originario del hombre, no representa lo que está alienado, sino más bien lo original. Y hay alguien que en una canción que se llama Al fondo de la red, ese alguien es Mauricio Wally con su grupo Rumbo, decía aquello de por la forma de pararla, de ponerla contra el piso, ganando el pique cortito. Me estoy salteando partes de la letra y de alguna manera cómo eso elude la razón. El fútbol es una metáfora de la vida. Decía Dani Rojas, fútbol is life. El fútbol es la vida. Suscribo por completo. Mauricio Igual, Al fondo de la red. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con una moña fugaz o sirviendo una pared. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie los desbordará otra vez. Al zaguero lateral, a mis ojos, que no creen. Como quiebra la cintura y la razón, y se acomoda en el aire el pájaro para pintarle ese gol. El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilio. Estuvieron hoy Fernanda Diab, Ricardo Marquicio, Polishing, Harvey y Rumbo. Por la forma de cambiarla, sin hacer una de más. Por esa comba exquisita que se anticipa al azar. No se sabe con qué pie se desmarcará otra vez de las canillas del back en su camino a la red. Por la forma de pararse